Hoy vamos a terminar lo que sería la unidad de pensamiento que Pablo comenzó en el 1.27 de Filipenses y va a terminar ahora en el 2.18. Y así que por favor acompáñame a Filipenses 2. Vamos a leer del 12 al 18. Mientras tanto, recordemos que uno de los puntos centrales es que ellos se mantuvieran firmes, unidos, activos, pero llevando un tipo determinado de vida, que es comportarse como ciudadanos del cielo, comportarse con vidas dignas del Evangelio de Cristo. ¿Y cómo se va a lograr eso? Y es lo que viene desarrollando. En el versículo 5, esto va a suceder teniendo la actitud de Cristo. ¿De qué manera? Del 6 al 8, teniendo la conducta de Cristo. No que quede en la actitud nomás, sino en la conducta. Cuando la actitud es verdadera, se va a manifestar en la conducta. Y del 9 al 11 dice cuál fue el resultado. Cristo fue glorificado y nosotros también vamos a ser glorificados por estar en Cristo. Y eso es muy, muy lindo, muy bueno. Y del 12 al 18 hace el cierre de esta unidad de pensamiento, de esta unidad lógica. Dice así el 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Versículo 16. Sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Porque aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Y acá Pablo cierra esto que había comenzado de vivir de manera digna del Evangelio, de vivir una vida como corresponde como cristiano, de vivir como ciudadano del cielo, de vivir con la actitud de Cristo. Y fíjense, vamos a leer de nuevo el 12 y el 13, y vamos a ver que hay dos llamados ahí en el 12 y el 13. Dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Y hay dos llamados básicos acá. Por un lado, a la integridad, dice, obedézcanme, dice Pablo, esté yo presente o ausente. Y por otro lado, a vivir obedeciendo a Dios para demostrar, para comprobar la salvación que han recibido. En el primer punto vemos que Él los llama a la integridad, le dice, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Esté Pablo cerca o lejos, es necesario que los filipenses obedezcan. Y ahora que está lejos, él dice que es más importante, porque esto demostraría que los filipenses son realmente cristianos, que son realmente salvos, que no son hipócritas. Imagínense para Pablo lo que hubiera sido de que ellos se comporten de determinada manera mientras estaba Pablo, y si iba Pablo, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Se iba Pablo y volvía a hacer un desván de filipenses. No, dice, ustedes tienen que comportarse de esta manera siempre. Estoy yo y ahora que no estoy, mucho más. Los filipenses tenían que ser obedientes a Pablo siempre, igual que nosotros. Pablo es autoridad sobre nosotros. Y es importante saber que él no está pidiendo obediencia como pastor, o como amigo, o como hermano en Cristo, o como líder. Él está pidiendo obediencia como apóstol de Jesucristo. Él está pidiendo obediencia como delegado, como representante de Jesús. Ser apóstol de Jesús es ser enviado por Jesús mismo como representante, y la autoridad que tiene esa persona es delegada. Y Pablo fue el último. Y tenemos que tener muy en claro que las palabras de Pablo no son más importantes que las palabras de Jesús. Ni las de Jesús son más importantes que las de Pablo. En este sentido, cuando la Biblia es prescriptiva, es igual de importante, ¿sí? Cuando Dios manda, es lo mismo si manda a través de Jesús o manda a través de Pablo. Es lo mismo, es palabra de Dios todo. Muchas veces se cae en el error de decir, pero lo dijo Pablo. En cambio Jesús dijo, no.
Pablo es un apóstol de Cristo. Pablo tiene su autoridad delegada por Cristo. Pablo es un representante de Cristo. Y así como le pedía a los filipenses eso, a nosotros lo sigue pidiendo. Estamos leyendo la palabra de Dios y tenemos que ser obedientes. Esté Pablo entre nosotros o no, ya sabemos que no está más Pablo con nosotros. Pero sí están sus cartas y tenemos que ser obedientes. Y tenemos que aprender a llevar una vida de integridad. Hemos caído también en el error de ver al cristianismo como una religión dominguera. Me porto de una manera más o menos buena el resto de la semana, el domingo vengo a la reunión y acá me porto mejor que en el resto de la semana. Entonces un vocabulario que yo tengo en la semana, no, el domingo ya lo cambio, no digo esas palabras que no tendría que decir nunca. No, el cristianismo es una religión que nos pide ser íntegros, ser iguales adentro o afuera de la iglesia, de la misma manera que acá se les pedía ser iguales si estuviera Pablo o no. Nosotros tenemos que saber que estamos siempre en presencia de Dios. Nosotros vivimos en presencia de Dios. Él está siempre presente y eso tiene que impactar nuestras vidas. Y al igual que los filipenses, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Veamos a Pablo o no, veamos a Jesús o no, Jesús está y tenemos que obedecerle. Y Pablo está hablando en nombre de Jesús y tenemos que obedecerle. Y el segundo punto acá en esta sección es a vivir obedeciendo a Dios, demostrando o comprobando la salvación que han recibido. Nosotros sabemos que la salvación produce obediencia. El Espíritu que recibimos al ser salvos es el Espíritu Santo. Entonces el énfasis no está en que es un ente espiritual, el énfasis está en que es santo, produce santidad. Y la santidad tiene muchas aristas, lo hemos hablado varias veces, pero tenemos que tener mucho cuidado en creer que la santidad es solo una lista de cosas para no hacer y no darnos cuenta que la santidad también es una lista de cosas para sí hacer. Muchas veces decimos, bueno, soy santo, no hago esto, no hago esto, no hago esto, no hago esto. Pero porque sos santo, sos consagrado, entonces tendrías que hacer esto y esto. Y tenemos que aprender a vivir en obediencia, en santificación, porque Dios cuando produce la salvación, produce también la santificación. Y ellos tienen que aprender a vivir así, aprender a vivir ocupándose de la salvación que recibieron con temor y temblor. Sabemos que Dios produce la salvación, sabemos que Dios no solo es el factor determinante, es el factor exclusivo de nuestra salvación. La salvación es del Señor, 100%, sabemos eso. Pero en un grado de que nos conocemos, cuando hablamos de santificación, de obediencia, de madurar, de ir por más, en un grado que no conocemos hay cooperación, ¿sí? Dios nos pide que nos esforcemos frente a eso. No es que fluye, de golpe el Señor vino en mi vida y soy obediente así de naturaleza, ya me nace la obediencia. Hay un cambio, hay una transformación, pero Dios te pide que te esfuerces. Dios llama a que cooperemos en nuestra santificación. Se nos declara santos, pero en la parte práctica, no en la legal, en la parte práctica Dios nos llama a esforzarnos. No sabemos cuál es el grado de cooperación, no sabemos cuál es el porcentaje, sabemos que el importante es Dios y que Él comienza una obra y la va a terminar, pero en el medio nos dice, esfuércense, ocúpense de estas cosas, denle tiempo, dedíquense a esto. Esto que dice acá, ocúpense en su salvación con temor y temblor, no tiene absolutamente nada que ver con la idea de perder la salvación. Eso es un error. La salvación no se pierde, pero sí alguno puede caer en el engaño de creer que la tiene y que solamente está descuidada. O sea, no se pierde la salvación, pero hay gente que lleva un tipo de vida, solo adquiere una moral, adquiere un hábito, viene el domingo a la reunión, pero lleva un tipo de vida que dice, no, yo debo ser salvo. Y bueno, ¿y por qué no das más de vos para Dios? No, la tengo medio descuidada la fe. Guarda con eso, guarda. No se pierde, pero hay gente que cree que la tiene y solo la tiene descuidada. No, ocúpate de ella, con temor, con temblor, con seriedad. El trato que le das a la salvación es una de las manifestaciones más evidentes de que tu salvación es genuina. Recordemos que Dios la inicia y la perfecciona. ¿Se acuerdan en Filipenses 1:6? Estoy convencido, dice Pablo, precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Él está convencido de eso. Pero si vos no estás yendo por más, ¿qué significa? ¿Que la tenés descuidada o que nunca fuiste salvo? Y eso es algo que vos tenés que resolver y que no tiene que dejarte en paz tu conciencia cuando ves que tu salvación, que tu vida cristiana entra en una meseta. No debe dejarte en paz eso. Te tiene que molestar.
Te tiene que mover. Si vos tenés el Espíritu Santo dentro tuyo, el Espíritu Santo te va a estar ahí machacando. Che, ¿qué estás haciendo con tus dones? ¿Qué estás haciendo con tus talentos? ¿Qué haces con tu tiempo libre? ¿Cómo manejas tu economía? ¿Cómo manejas tu matrimonio? ¿Cómo manejas tu maternidad, tu paternidad? ¿Estás en el mismo nivel siempre? Guarda. Puede ser que la tengas descuidada, que no te estés ocupando de ella con temor y temblor. Pero también puede ser que nunca hayas sido salvo y vos estés confiando en una salvación por experiencia del pasado. Fuiste víctima de tu corazón y en realidad no sos salvo. Guarda, hay que tener mucho cuidado con esto. Y Él pide de nuestra parte que sea con seriedad. Dice estas palabras tan escabrosas para nosotros, ¿no? Temor y temblor. Ocúpense, es una orden para nosotros, en su salvación con temor y temblor. Y da la idea, ¿no? Tiene que ser con seriedad, tiene que ser con madurez, tiene que ser con sobriedad, con entereza, con compromiso, tiene que ser intencional. Ocúpate. Algunos de nosotros tenemos patio o jardín. ¿Lo tenés? ¿Es tuyo? ¿Está tu nombre? O si es tuya la casa, está tu nombre. Pero hay maneras de tener ocupado y hay maneras de ocuparte en el jardín y en el patio, y hay maneras de no ocuparte. Y se nota. No es lo mismo la persona que se dedica a su jardín que la que no se dedica. Podemos hablar del armario, del ropero. Todos tenemos un ropero. O una pieza. Hay gente que se ocupa de su habitación, la tiene ordenada, la tiene limpia, su cocina, su baño. Lo tiene, es a su nombre, es suyo. Pero se nota quién lo tiene, quién se ocupa en él y quién no se ocupa de él. Entonces vos a veces ves el baño, un desastre, telaraña por todos lados, bollo de pelo por todos lados. Y estoy usando una ilustración muy sencilla. Pero ¿qué pasa cuando nuestra vida de cristiano, nuestra salvación está así? Es un desastre, está sucia, tiene cosas fuera de lugar por todos lados. No saben dónde termina la cocina y empieza el baño, porque es una misma catástrofe todo. Hay vidas cristianas así. Y hay vidas de personas que creen que son cristianas y es así. Un desorden, falta de madurez, falta de seriedad. El domingo sí, me ocupo de mi domingo con temor y temblor. Ocúpate de lo que has recibido con temor y temblor, con seriedad, con compromiso. Sos hijo de Dios. Tu Padre te ha adoptado. Tenés un cargo de honor impresionante en el mundo. Vos sos diferente al resto del mundo, de la población. No por vos, sino por el Padre que tenés, por el nombre que hay sobre vos. Ocúpate de esa salvación. Con temor y temblor. No diga, Dios lo hace, Él empezó la obra, la va a terminar. Esforzate en el medio. Él exige, Él pide, Él manda. Que cooperemos en nuestra santificación, en eso que hemos recibido. Que no hagamos la planchita y decimos, bueno, ya está. No, sino que nos ocupemos de esto. Y tenemos que vivir. Nosotros hemos ido viendo cómo Pablo va desarrollando, cómo sería vivir esto de ocuparse de la salvación de uno. A lo largo de lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto que hay que vivir en amor. En el 1.10 se acuerdan, amor, conocimiento, discernimiento, eligiendo siempre lo que es mejor para ser puro e irreprensible. Ocúpate. Es un llamado al esfuerzo comprometido. Obviamente no es para lograr la salvación, sino por haberlo recibido, ocúpate de ella. El ejemplo que más se me ocurre es este de la casa, lo que decía recién. Te regalaron una casa, bárbaro, está tu nombre, es tuya, no la vas a perder, nadie te la va a sacar, no va a aparecer ningún gobierno que te la quite. Ocúpate de ese regalo que has recibido, con temor y temblor, con seriedad, con responsabilidad, con esfuerzo. Con esfuerzo. Bueno, pasa que no sé cuál es mi lugar en la iglesia. Hermano, si tu lugar es ser el pie de este cuerpo, tenés que ser el mejor pie de todos, el más limpio de todos. Si tu lugar es ser la nariz, tenés que ser la mejor nariz. Si tu lugar es ser la oreja, tenés que ser la mejor oreja. Y si la iglesia como la nuestra es tan chica que todavía no tiene ministerios oficiales con título, entendé que el título no es lo más importante y serví a tus hermanos, vení temprano, acomodá los bancos, fíjate quién tiene problema de transporte, anda a buscarlo, llévalo, tráelo, serví, ocúpate de lo que has recibido y mantenerlo limpio, porque Dios produce eso, pero te dice, esforzate, dedícate, y no dice, más o menos, con temor. Es terrible esto, porque Dios nos manda a temerle a Él, dice, y ocúpate de lo que has recibido también con temor, con temblor. Con temblor. ¿Hemos encarado así nuestra vida cristiana? Yo conozco re poca gente que se ocupa de su salvación con temor y con temblor. La mayoría de nosotros ha entrado en una especie de escalera mecánica que nos lleva al cielo y vamos viendo qué podemos hacer en el medio.
Pero qué lindo es ver ese ejemplo de vida de la persona que se ocupa de eso, con temor y temblor. He recibido un regalo, me voy a ocupar de ese regalo bien, porque quiero ser leal a aquel que me regaló esto. Y es una cuestión de lealtad, de comprobación individual de haberlo recibido. ¿Estás seguro de que recibiste esto? Si lo recibiste, tenés que ocuparte en esto. No le pide que tengan la salvación, sino que dice se ocupen, que la cuiden, que se dediquen a ella. Recibieron la salvación y tienen que cooperar con reverencia, con temor en su propia santificación. Y dice ahí luego, encima dice, Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. O sea, Dios da el deseo y da la capacidad y deja afuera la jactancia. Oh, mira, ¿no sabes cómo me ocupo yo de mi salvación? Con un temor, un temblor, no como vos. Dios da el deseo y la capacidad de tal modo que en el cielo no hay jactancia de parte nuestra. Ni en la salvación ni en la santificación. Dios produce en vos eso. Dios lo hace así. Es algo que es difícil de encuadrar en nuestra lógica humana. Pero dice, vos hacelo, pero Él produce en vos que quieras hacerlo y que puedas hacerlo. Este tipo de vida sirve para comprobar la salvación de alguien. No la capacidad, la humildad, la sabiduría o alguna cualidad humana. O sea, que una persona se ocupe en su salvación con temor y temblor sirve para que esa persona sepa que es salva, no porque es mejor que el resto, no es porque tiene algo especial que el resto no, sirve para que cada uno compruebe si realmente es salvo. Imaginémonos en un gimnasio. Tenemos personajes de la farándula que están llenos de músculos, pero músculos que no sirven. Pero vos imaginate en un gimnasio. La mayoría de nosotros hace meses, años o quizás nunca hemos tocado un gimnasio. Pero el ejemplo más ilustrativo que se me ocurre en este momento es ese. Imagínate en un gimnasio y Dios dice, bueno, ahora tenés músculos, de verdad, tenés fuerza y tenés el deseo de levantar las pesas. Entonces vos entrás al gimnasio, a ver cuánto músculo tengo y agarrás la pesa de 1 kilo, de medio kilo y empezás a entrenar. Y Dios produjo en vos eso, de ir y poder hacerlo, de querer hacerlo y poder hacerlo. Y luego ves la pesa de 2 kilos y decís, bueno, voy a agarrar esta. Y vas subiendo y llega a los 50 kilos y ya tu musculatura es gigante porque te ocupaste de eso con temor y temblor. Pero Dios te dio esos músculos y Dios te dio ese deseo. Y a veces la iglesia está llena de gente que son como los físico-culturistas operados. Vos los ves y la expresión exterior de eso es decir, oh, qué espiritual es esta persona. Pero no levanta ni 1 gramo en cooperación por su santificación. No levanta ni una pesa de 1 gramo, no se calienta por nadie, no se calienta por nada, pero externamente parece que está llena de músculos, pero no tiene deseo, y Dios produce las dos cosas, el deseo y la capacidad de hacerlo. Entonces guarda, porque muchos de nosotros podemos encajar en un evangelicalismo, en un cristianismo en el cual parece que estamos llenos de músculos, y Dios dice, bueno, dale, haz esto por el otro. Más vale, bueno, hacelo, después lo hago, hacelo. Y empezamos como Kiko, ¿se acuerdan del chavo? Que da vuelta y se peina la ceja y da vuelta. ¡Hacelo! ¿Sabes qué pasa? No hay deseo. ¿Y por qué no hay deseo? Probablemente porque tu salvación esté muy descuidada o porque no seas salvo. Dios produce el querer y produce el hacer. Dios produce el deseo y produce la capacidad. ¿Cuánta gente en las iglesias aparenta tener una musculatura espiritual increíble? Pero al no haber deseo, uno puede saber que todo eso es ficticio, es falso. Solo han aprendido una moral evangélica, pero el Espíritu Santo no está en ellos porque no produce ningún deseo de ir por más. Creen que ya están ahí, lo miran a Jesús como diciendo, ya estamos a la par, apúrate Jesús, crece más rápido porque ya te alcanzo. Ya creo que la gente nos ve y no sabe quién es Jesús y quién soy yo. Ya no nos distingue. No, hermano, esto es artificial eso. Tenés que seguir en este camino, ocupándote de este camino, con temor, con temblor, con esfuerzo. Y Dios te produce, si vos sos salvo, Dios produce el deseo y produce la capacidad de que vos puedas ir creciendo en este camino. No es que Dios, ya lo hemos dicho, dijo, bueno, el lunes comienzo la dieta, como decimos mucho, el lunes voy al gimnasio, el lunes trabajo en tu vida. No, Dios te salvó y empezó a trabajar en tu vida. Y empieza a producir cosas, deseos y capacidades, y vas por más, y eso es independiente de las limitaciones de tu iglesia local. A veces está ligada a la iglesia local,
Pero muchas veces, en casos como el nuestro, en fundación, una iglesia chiquita, que no hay tanto ministerio formal, vos podés ocuparte tu salvación con temor y temblor. Vos podés ver qué deseo te da Dios y te da la capacidad de hacerlo. El deseo y la capacidad. Y que hagas y desees hacer lo que Dios pide es una demostración muy práctica de tu salvación. Tenés los músculos, tenés el deseo y tenés la pesa al frente. Simplemente vas y la levantás. Eso es lo que produce Dios en el cristianismo. Que hagas y desees hacer lo que Dios pide es una demostración muy práctica de tu salvación. Entonces, al ver que la mies es mucha, mínimamente vas a tener el deseo de orar y vas a orar porque la mies es mucha y faltan obreros. Porque Dios produce en vos el deseo y la capacidad de hacerlo. Vos ves la mies. Gente, Córdoba está evangelizada. Encima nosotros que estamos en una rama que creemos que el cristianismo tiene que ser reevangelizado, no tenemos nada más para hacer. Dios no nos produce el deseo y la capacidad de nada. Ves la mies y la mies no te deja dormir y rogás por obreros y te parte el corazón que no haya obreros. Entonces decís, está bien que ore, pero ¿por qué no ser respuesta a esas oraciones de los otros y ser un obrero como Cristo lo fue, como Pablo lo fue, como Epafrodito, como Timoteo, como los filipenses, como tantas generaciones hasta hace tan poco? Mirás la mies, ves que no hay obreros y Dios produce en vos el deseo y la capacidad de ir. Pero Señor, esto no va a ser siempre fácil. No, hay momentos de desgano, hay momentos en los cuales las situaciones son muy difíciles e hirientes, pero es bueno revisar el patrón de conducta que tenemos, mirar si se puede ver la obra de Dios en nosotros en el presente, esa que comenzó y que va a terminar, esa que hace que desees hacer lo que Él pide y lo hagas. Esto es una locura, ¿eh? Por eso se genera una transformación. David fue un transformado y él dijo, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. ¿Se dan cuenta? Dios dice algo y David dice, disfruto de hacerlo. Es como que tu mamá te manda a hacer las compras y vos digas, sí, ya voy. No, porque Dios te transformó. No es lo mismo cuando tus viejos te mandan algo. Bueno, la mayoría ya atravesó esa etapa. Pero bueno, ustedes entenderán el ejemplo que quiero decir. No es lo mismo, no puedes sentir lo mismo frente a los mandamientos de Dios que frente a los mandamientos de tu mamá o de tu jefe. No puedes sentir lo mismo. David decía, me deleito en obedecerte. Salmo 48, Salmo 112, 1. Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleite en sus mandamientos. Bienaventurado el que se deleita en sus mandamientos. Algunos de nosotros ni siquiera los queremos leer, no vaya a ser que nos deleitemos demasiado. No, tenemos que dejarnos transformar, hermanos. Salmo 119, 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios. En otra traducción dice preceptos, mandamientos. Más que en todas las riquezas. ¿Se dan cuenta de la transformación del Espíritu Santo en una persona? Me he gozado en obedecerte más que en mis riquezas. No me animo a decir que levante la mano el que puede decir esto. No me animo a pensar demasiado en esto, pero tengo que pensar en esto. David, transformado, dice, me deleito, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Ojalá, tendría que usar otra palabra, date cuenta de que el Dios verdadero produce una transformación tan grande en vos que vos deberías, con temor y temblor, ese temor y temblor que ocupás para tu trabajo secular, volcarlo al ministerio y al cuidado de tu vida espiritual. No vas a hacer que llegue tarde. Dale, hay mucho por hacer, la mies es mucha, los obreros son pocos, calentate en esta iglesia, fuera de esta iglesia. Dale. No, pero mi jefe, ¿qué? ¿Tu compromiso está ligado a que alguien te pague? Eso es prostitución moral. ¿Solamente haces algo porque te pagan? ¿Ese es tu estímulo? ¿Y si no te pagan, vos no lo haces? ¿Qué pago más alto querés que dé Dios por tu vida? Dios su Hijo. Él merece que ese temor y temblor que tenés por tu trabajo secular lo vuelque. No digo que seas irresponsable en tu trabajo. Digo que veas tu vida espiritual y que tu compromiso sea más alto con tu vida espiritual que con tu trabajo secular. Tu trabajo secular tiene que ser impecable y tiene que ser un ejemplo al mundo de buen testimonio. Pero tu vida espiritual no es algo para ver
¿Qué hace después? Te tenés que ocupar con temor y temblor. Y en un momento cuando vos veas que realmente el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, que vos cooperaste, a lo mejor vas a decir como David, me deleito en esto más que en mis riquezas. Es una locura y se llama cristianismo. Salmo 1, el 1 empieza el Salmo 1:1, cuán bienaventurado es el hombre que, y el 2 dice que en la ley del Señor está su deleite, en su ley medita de día y de noche. Netflix es eso para nosotros. Ahí está nuestro deleite y en eso meditamos de día y de noche. Guarda, no vaya a ser que no solo sea un descuido, sino que en realidad nunca fuimos salvos. Guarda. Ahora no está Pablo entre nosotros, pero la conducta tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Ocupado en nuestra salvación con temor y temblor. Estas sí son palabras las que leímos en Salmos. De alguien que sí es salvo. Son palabras de alguien que sí es salvo. ¿Y cómo se va a producir esto? Volvemos a Filipenses 2. Se va a producir básicamente de 3 maneras. Dije Netflix, pero puede ser Instagram, puede ser Facebook, puede ser redes sociales que no conozco, TikTok, qué sé yo, no sé, hay muchas cosas ahora. Pero ¿dónde está tu deleite? El salvo comienza a deleitarse, porque Dios le ha dado la musculatura, la pesa, la misión, la capacidad del poder y el deseo de hacer cosas que están ligadas al corazón suyo. Y dice, anda, voy. Pero no sé, anda, salí, calentate, anda. El Señor ha transformado a sus hijos. ¿Y cómo se va a manifestar esto? En este caso, Pablo va a mostrar 3 cosas. Sin murmuraciones ni discusiones, sin tacha y sosteniendo firmemente la palabra de vida. Estas son las 3 cosas en las que se va a manifestar esta vida diferente, obedeciendo a Dios y ocupándose de su salvación con temor y temblor. Voy a leer el 14. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de las cuales ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Es hermoso esto, es hermoso, sobre todo la parte final, resplandecen como luminares en el mundo. Pero ¿cómo se va a lograr eso? Sin murmuraciones, sin discusiones, sin tacha. Y acá Pablo hace un juego de palabras. Hubo un grupo de personas que tenían muchas murmuraciones, quejas, discusiones, peleas. ¿A alguien le suena qué grupo de personas puede ser este? ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién se anima? Es sin nota. Yo sé que no soy bueno haciendo preguntas, pero ¿quién me dice quién es un grupo que vivió con murmuraciones, con quejas, con discusiones, con peleas? ¿Quién fue? El pueblo de Israel, la primera generación, la que no llegó. Eran pueblo de Dios, Dios los salvó, pero murieron todos en el desierto excepto 2. 2. Josué y Caleb fueron los únicos de esa generación que no murieron en el desierto. Qué triste que vos seas parte de esa generación y no llegues a lo que Dios quiere para vos, porque viviste con murmuraciones, con discusiones. Y Él hace este juego de palabras y habla de una generación perversa, y también se ha mostrado, se ha denominado de esta manera a esa generación del pueblo de Israel, la primera generación, la que salió de Egipto, pero no llegó a la tierra prometida. También una generación perversa, que por su incredulidad, por su rebeldía, no entraron a la tierra prometida y murieron en el desierto. Es necesario aprender de los errores del pasado. Nosotros al leer la Biblia tenemos que pensar siempre en Romanos 15:4, entre otras cosas. Todo está escrito para tu enseñanza, todo. Tenés que aprender de Josué, tenés que aprender de Caleb, tenés que aprender de la otra generación que vivió en quejas, murmuraciones y fue una generación perversa. Y en 2 Corintios 13:5 dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Pará, Pablo, ¿cómo me podés pedir que yo me ponga a prueba para saber si estoy en la fe? Es lo que está pidiendo todo el tiempo en Filipenses, nada más que de manera implícita. De manera indirecta, está diciendo, fíjense bien, miren su conducta, comprueben su salvación. Lo dice de otra manera. El salvo se ocupa de su salvación con temor, con temblor. ¿Y tu temor dónde está? ¿Y tu temblor dónde está? ¿Va a haber salvación entonces? ¿Hay salvación? Porque el salvo se ocupa de su salvación
con temor y temblor, por lealtad, por agradecimiento, porque realmente entiende lo que pasó en la cruz y cuán beneficiado ha sido. Y dice ahí en 2 Corintios 13:5, pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. ¡Qué loco! A la iglesia le dice, examínate vos mismo, o no se nota que Jesús está en el otro. ¿Alguien te desaprobaría o te aprobaría? Otra persona de la iglesia o el resto de la iglesia diría, ¿veo a Jesucristo en vos? ¿O no diría nada de eso? Y termina esa pregunta ahí en 2 Corintios 13, a menos de que en verdad no pasen la prueba. ¿Está Cristo entre nosotros? ¿Estamos en Él? ¿Está su carácter reflejado en nuestras acciones y actitudes? ¿O no estamos pasando la prueba? Y tenemos que probarnos, tenemos que examinar nuestras vidas, tenemos que mirar el trato que le damos hacia los mandamientos de Dios. Muchas veces en una prédica evangelística que repito, hago este ejercicio. Le pido al público que me diga 10 marcas de cerveza y me lo dicen en menos de 10 segundos las 10 marcas de cerveza. Pero le digo, díganme 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Y tarda por lo menos, en el mejor de los grupos, 3 veces más en decirme los 10 mandamientos. Los pocos grupos que logran decir los 10 mandamientos tardan por lo menos 3 veces más que en decirme 10 marcas de cerveza. ¿Conocés los mandamientos? ¿Sabés lo que Dios pide de vos? Míralos. El parámetro para nuestra vida es lo que está escrito, no lo que nos es cómodo. La palabra de Dios, cuando es normativa, es para vos. No es para los musulmanes, no es para los bisabuelos, no es para Pablo, es para todo el que se llama hijo de Dios, para todo aquel que tiene el nombre de Dios sobre sí mismo, porque como dice Isaías 43:7, para gloria suya nos hizo. ¿Y cómo va a ser glorificado? En nuestra obediencia, no solo en su gracia cuando sea nuestra salvación plena, por nuestra obediencia hoy es glorificado Dios, y por nuestra desobediencia, de alguna manera, es deshonrado. La obediencia es una manifestación de la salvación y es totalmente independiente de lo que te queda cómodo. En 1 Juan 5:3 dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. ¿Cómo podría Juan, que según la tradición fue hervido y sobrevivió a ser hervido y termina solo en la isla de Patmos? ¿Cómo podría Juan, que por predicar el Evangelio, porque Jesús lo comisionó en la gran comisión, que vaya y haga discípulo en todo el mundo, cómo podría una persona que fue hervida, según la tradición, y si no, todo lo que haya sufrido, que sabemos fuera de la tradición, cómo podría Juan decir que los mandamientos de Dios no son difíciles? Porque su corazón está transformado y está mirando con los ojos espirituales los mandamientos. Porque caemos en una trampa a veces. Sus mandamientos no son gravosos, entonces si no me es cómodo es porque Dios no me lo pide. ¡Necio! No importa si te es cómodo o no. ¡Necio! Todo lo que está escrito y es prescriptivo es para vos y para que vos lo obedezcas. Es para su pueblo. No estamos en una democracia, estamos en una monarquía y el rey manda. Y el que no obedece, hasta la caminera nos hace pagar cuando no obedecemos las leyes. ¿Con cuánta seriedad Dios castigará la desobediencia? ¿Con cuánta seriedad Dios castigará la obediencia, la desobediencia? Los mandamientos de Dios no son gravosos al maduro, como Juan. Para mí son gravosos, porque todavía no soy como David. Mi deleite está en tus mandamientos, los amo más que las riquezas de la tierra. No, pero ¿por qué no estoy al nivel de David o al nivel de Juan? Porque no me ocupé de mi salvación con temor y temblor y redefiní mi salvación según mis propios términos y comodidad. Necio de mí, pobre de mí, que le dije a Dios cómo debía ser la vida que Él me regalaba, en vez de escuchar de Dios cómo es la vida que Él me regala. ¿Cómo podría Juan decir que sus mandamientos no son difíciles? Solamente porque ha sido realmente salvo, se ha ocupado de su salvación con temor y temblor, y por ello ha sido transformado al punto de vivir esto que Dios produce en sus hijos, el querer y el hacer, el deseo y la capacidad. Obediencia. Pedro, vas a ir a la cruz.
¿Me pueden crucificar boca abajo? Qué paz para pedir eso. Qué frialdad mental en el sentido de conciencia y sobriedad. Cuando sabes que te van a matar y te van a clavar y decís, pero hazlo al revés. Qué paz. Pedro era salvo, Pablo era salvo. Parece que los filipenses eran salvos. Parece que nosotros somos salvos. Nuestra salvación no tiene nada que ver con temor y temblor. Vamos al versículo 16 de Filipenses 2. Que es la tercera manera en la que se refleja esto, ¿no? Sin murmuraciones ni discusiones, sin tacha. La tercera manera, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Y dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también a ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Pero leemos ese pedacito por ahora, sostenido firmemente de la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. La primera parte es la que tenemos re clara. El cristianismo genuino es el pueblo del libro. Puede ser el de la tablet, puede ser, no me voy a pelear con las generaciones nuevas. Yo me imagino que alguna generación vio a los que traían un libro y decía, no, la palabra está en papiro. Si no es papiro, no es santo. No, yo no me voy a pelear con los medios digitales. Pero el medio que te sea más útil para vos, para sostenerte firmemente y sostenerla firmemente la palabra de vida, úsalo. Si es el pergamino, gloria a Dios. Si es el papiro, gloria a Dios. Si es el libro, gloria a Dios. Si es la tablet, si es el celu, gloria a Dios. Pero eso tiene que estar en tu vida, en tu corazón. Y no sé qué vendrá después. No tengo idea. Pero vos sos parte del pueblo del libro. Más allá de cómo esté escrito. Sos parte del pueblo del libro. Y vemos ahí que Pablo, además de la relación con la obediencia, muestra que hay una relación con la palabra que es característica del verdadero Hijo de Dios, de aquel que realmente es salvo. ¿Qué puedo pensar de aquel que dice, no, leer la Biblia no, porque la letra mata y el espíritu vivifica? Lo más liviano que puedo pensar es que un ignorante víctima de su propia ignorancia y mediocridad. Eso es lo más liviano. Lo más fuerte que puedo pensar no lo quiero decir. Pero la palabra da vida. Y debería ser para vos tan valiosa que te deleites en ella y en sus mandamientos más que en las riquezas. Qué alegría te da recibir el sueldo. Qué alegría te da pagar tus deudas. Qué alegría te dan tus riquezas que te permiten comprar esto o aquello, irte de vacaciones, arreglar lo que te haga falta. Qué alegría te da tu encuentro con la palabra. Y tu obediencia a ella debería producirte más alegría todavía. Porque Dios transforma. No es un parche en nuestras vidas. Transforma. Y por otro lado vemos que Pablo se apenaría si los filipenses no llevaran este tipo de vida. ¿Por qué se apenaría si los filipenses no llevaran este tipo de vida, ocupados de su salvación, con temor y temblor, con murmuraciones, con discusiones, con tachas, sin sostener la palabra de vida, sin obedecer a Dios, sin obedecer a Él? ¿Por qué Pablo se apenaría de esto? Se apenaría porque esto significaría que no eran salvos y que solo eran hipócritas y que solo cuando estaba Pablo se comportaban de esa manera. Entonces Pablo dice, no, o son transformados o son caretas. Si ustedes fuesen caretas me darían un dolor terrible, me apenarían terriblemente. Yo amo pensar que ustedes son salvos, es lo que Pablo está queriendo transmitir, que el trabajo de él no fue al vicio, que no está trabajando más pensando que son salvos cuando en realidad están careteando, sino que el trabajo de Pablo es bueno porque está haciendo discípulos. Y estos problemas de la iglesia, de Filipo, de unión, de unidad, ponían en riesgo la vida de la iglesia y el ministerio de Pablo, eran tropiezos en la vida espiritual, era tropiezo para el evangelismo.
era tropiezo para la vida espiritual de la iglesia y por eso también era tropiezo para el cristianismo en la región y también para el ministerio de Pablo. Y vemos que en ese pasaje, en el 17 dice, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también a ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Vemos que él estaba dispuesto a dar su vida por el Evangelio, pero sí era fructífera. Y mete una palabra rara para nosotros que se usa incluso pocas veces en la Biblia, que no es exclusiva de la Biblia, hay otras culturas que también le hicieron, pero mete este concepto de ofrenda líquida, de libación, que es una ofrenda extra. Para los judíos era derramar vino sobre el sacrificio para hacerlo más significativo. En Números se nos habla de esto. Entonces estaba el sacrificio y era como un extra echarle vino arriba. Y los paganos también lo hacían. Incluso en la historia griega hay alguien que dijo que estaban los generales, no recuerdo bien la historia, pero estaban los generales festejando una gran victoria que hubo de parte de Grecia y llegó un soldado en las guerras del Maratón, creo que era. Llegó un soldado y dijo, participen de nuestro gozo. No, esta es la participación de ustedes en este gozo. Y cayó muerto, contento por haber dado su vida por su patria. Y cayó muerto frente a sus generales. Y dijo, esto es gozoso. He logrado que Grecia sea más grande. Y nosotros, por lo eterno. Entonces dice Pablo, yo voy a hacer como una ofrenda líquida, una ofrenda extra. ¿Sobre qué? Yo tuve que corregirme acá, lo prediqué mal en otro momento. Tuve que corregirme. ¿Sobre qué esta ofrenda líquida? Sobre el sacrificio que los filipenses están haciendo en su cristianismo. O sea, Pablo es un agregado a la vida espiritual de los filipenses. Está minimizando su ministerio, está maximizando la vida cristiana de los filipenses y dice, sobre lo que ustedes están haciendo, una generación sin tacha, sin murmuraciones, sin quejas. Una murmuración que sostiene la palabra de vida. Una generación que se ocupa de su salvación con temor y temblor. Sobre eso yo me derramo. Y dice uno de los comentaristas, Part-Time Rips, cada cristiano es un sacerdote y al mismo tiempo es la víctima que ofrece a Dios. Cada uno de nosotros es un sacerdote, pero al mismo tiempo somos la víctima que ofrecemos a Dios. Es nuestra propia vida. Presentamos un cuerpo, un cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Qué presentamos? Nuestra vida, nuestro sacrificio. Somos el sacerdote, pero somos la víctima del sacrificio. Y para este sacrificio, escúcheme bien por favor, no hay sustituto. Para el sacrificio para salvación hay un sustituto. Para tu sacrificio como ofrenda viva, agradable a Dios y santa, no hay sustituto. Vos sos el sacerdote y vos sos la víctima de ese sacrificio. No hay sustituto para esto. Hubo sustituto en la cruz para vos, pero en la ofrenda que vos tenés que presentar no hay sustituto. Nadie puede brindar santidad, brindar esta ocupación de la salvación con temor y temblor en tu lugar. No se puede. Vos ocupás ese lugar. Vos sos la víctima de tu sacrificio. Vos sos el cuerpo que entregas como un sacrificio vivo. O sea que no es como otra religión que dice, bueno, yo por mi Dios muero o por mi Dios mato. No, nosotros por nuestro Dios vivimos y nos dejamos matar. No matamos, sino que vivimos. Somos un sacrificio vivo. Eso está en Romanos 12:1. Y para este sacrificio no hay sustituto. Dice, es crucificado con Cristo, Gálatas 2:20. Y debemos ser una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, Romanos 15:16. Ocúpate de tu salvación, con temor, con temblor. Fíjate cómo Pablo, al ver cómo los filipenses lo hacían, él maximiza este sacrificio de los filipenses y mira su ministerio y dice, y yo soy como una libación sobre ustedes, soy como una ofrenda líquida, soy como un extra, soy un agregado a la vida de ustedes. Y él está dispuesto, lo leímos recién, que se le niegue la vida, pero que no se le niegue el fruto de su trabajo espiritual, de su trabajo para Dios. Fíjense, vamos a leer el 17 y 18 de nuevo. Pero, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, o sea, de la fe de los filipenses,
Me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también a ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Es un llamado a alegrarse, regocíjense, alégrense. ¿Cómo? Siendo parte de una ofrenda de libación sobre la ofrenda del sacrificio vivo de otro. Siendo un agregado al ministerio del otro, un agregado a la vida espiritual del otro. Ponelo al otro, como ya lo hemos visto, como si fuera más importante que vos. Y sé vos una ofrenda extra que hace que la ofrenda del otro sea más significativa, que su sacrificio vivo sea más significativo. Comprometete con el otro, comprometete con su vida espiritual. Y dice que esto le alegra. Pablo se alegraría si su vida fuera una ofrenda extra sobre el sacrificio que hacían los filipenses. ¿Él está dispuesto a dar la vida por el avance del Evangelio? A perderla, pero sabemos que el que pierde la vida por esta causa la gana. Y esto le alegra porque confirma su propia salvación y llama a los filipenses a alegrarse por lo mismo, a alegrarse por estar dispuestos a sufrir hasta la muerte por el avance del Evangelio, a alegrarse por poder identificarse con Cristo. Y esto llenaría de gozo a Pablo porque de nuevo tendría una demostración más de la salvación de los filipenses, del avance del Evangelio, del poder de Dios para salvar a través de la predicación, de la realidad del apostolado de Pablo. Si los filipenses no hacían esto, significaba varias cosas. Que Pablo era un impostor, que ellos eran unos caretas, que la predicación no salvaba, etcétera, etcétera, etcétera. Le podría haber pasado en cualquier lugar a Pablo. Y dice, no, ustedes tienen que hacer esto, esté yo no esté, tiene que pasar esto, porque de esta manera yo puedo confirmar la salvación de ustedes, confirmar el avance del Evangelio, confirmar el poder de Dios para salvar a través de la predicación, confirmar mi apostolado también. Y Jesús le envió a Pablo a ser discípulos y nos envió a todos nosotros, los hermanos de Jesús, los hermanos de Pablo. Dios a través de ellos nos ha enviado a hacer lo mismo. Pero ¿cuál es el punto? Debemos alegrarnos junto a los filipenses y alegrarnos juntos con Pablo y ser una ofrenda líquida frente al sacrificio vivo de otra persona. No quiero dar ejemplos, pero pídale a Dios creatividad para obedecer esto. Ve el sacrificio vivo que es otra persona y usted sea una ofrenda líquida sobre ese gran sacrificio. Vea la vida espiritual y el ministerio de otra persona como más importante que el suyo y usted vuélquese como una ofrenda extra sobre ese sacrificio vivo. Porque cada cristiano es sacerdote, pero cada cristiano es la víctima que está siendo sacrificada porque está crucificada con Cristo. Cada uno de nosotros es un sacrificio vivo, debería ser. Entonces el mirar al otro y decir, yo voy a hacer una ofrenda líquida sobre vos. Lo voy a hacer más significativo. Voy a buscar tus intereses. Voy a buscar que vos puedas hacer esto o el otro. Te voy a apoyar, te voy a acompañar. Voy a orar por vos. Voy a ayunar por vos. Voy a apoyarte económicamente. Voy a darte mi tiempo. Te la voy a hacer más fácil. Voy a hacer una ofrenda líquida sobre tu sacrificio. Y eso es lo que iba a hacer que los filipenses se unieran frente a los problemas de unión que estaban teniendo por las discusiones entre dos personas. Que se brindaran entre ellos. Y Pablo dice, alégrense, hagan lo mismo, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Nos alegremos con Jesús, soportemos los gozos, el sufrimiento por el fruto que van a traer, la salvación de otros y la glorificación de uno, la glorificación de Dios. Cerramos leyendo Hebreos 12, 1 al 3, porque decimos, ¿cómo voy a hacer esto? Dios me está pidiendo mucho, ¿cómo lo voy a lograr? ¿De qué manera puedo aguantar? ¿Cómo puedo resistir? ¿Cómo puede ser que Dios me pida cosas tan raras para mi naturaleza, tan contraria a mi naturaleza? ¿Cómo puede suceder? Y ahí en Hebreos 12 está dando como un cierre a lo que venía diciendo en Hebreos 11, los héroes de la fe. Esa galería de hermanos nuestros, hechos del mismo material que nosotros, que en teoría adoran al mismo Dios, pero que tuvieron vidas tan diferentes, porque creyeron a Dios. Y viéndolos a ellos, el escritor de Hebreos, y viendo, algunos dicen que Hebreos es una prédica, es solo una prédica Hebreos, que es una prédica. Entonces, viendo a la galería de la fe, ¿cuánta gente usted podría poner en esa galería de la fe que usted conoce? Casi que somos una generación sin héroes.
casi. Y hay que recuperar eso. Casi. Que somos una generación que no tiene a quien mirar como héroe de la fe. Eso está mal. Y para cambiar hay que vivir diferente a la generación anterior que puso su vida en el centro de su vida. Y aprender a ser radicales, a ser cristianos según términos bíblicos. Casi, que no hay más héroe de la fe. Pero siempre los hubo y siempre los va a haber. Ahora en otros contextos, pero tiene que haber en nuestro contexto gente así. Y viendo todo esto de héroe de la fe, Hebreos 12:1 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hago un paréntesis, imagínate que vas a jugar al fútbol. Dicen, bueno, vamos a ver si vos podés tener este equipo. No es así la ilustración fiel, pero te dicen, bueno, y acá está Messi, y acá está Ronaldinho, y acá está este y el otro, y este, y Cristiano Ronaldo, y tal, y ponen los mejores jugadores de fútbol. Y te hablan, y este hizo este gol, y este hizo este otro, y este hizo este otro, y este se bancó esto, y este fue un gran capitán, y aquel fue un arquero, y este fue el jefecito, el capitán del equipo moral, y este y el otro, y te habla de todas las proezas futbolísticas. Y viene tu entrenador y te dice, dale, corre, te están mirando. Vos vas a dar lo mejor de vos. Porque te están mirando y formas parte del mismo equipo. Entonces decís, bueno, no voy a ser yo el que muestre el hilacha, pero no lo vas a hacer por amor a tu nombre. Lo vas a hacer para glorificar al Dios que les permitió a ellos hacer lo que hicieron, que les produjo a ellos el deseo y la capacidad de vivir de esa manera. Entonces sí, yo estoy en la misma, soy el mismo material. A ver, carne y hueso, sangre, sangrás cuando te corto, sí. A ver, Daniel, vos que estuviste con los leones, ¿te dan miedo los leones? Oh, no sabes. Y el rey cuando te mandó a no orar, ¿qué hiciste? Oré igual. ¿Pero por qué sos diferente? ¿Vos sos un superhéroe, sos un Avenger? ¿Qué sos? ¿Por qué? Y me lo imagino a Daniel diciendo, soy igual que vos. Y le canto al mismo Dios al que vos le cantás, solo que yo sí le creí. Y Él fue el centro de mi vida y el todo de mi vida. Y lo ve después a Pablo, y ve así la galería de la fe. No está Pablo ahí, pero sí. Y lo ves quizás por la tradición a Isaías. Le dicen el quinto evangelista. Casi 8 siglos antes de Cristo nos regaló muchísima revelación acerca de Cristo. Posiblemente Él es aquel que es aserrado vivo, metido en un tronco y cortado con una sierra. Imagínate verlo ahí Isaías y decirle, ¿a qué Dios le hablas vos? Allá, a Yahvé, a Yahweh, a Jehová, al Dios del cielo y la tierra. A ese Dios le hablo y a ese Dios le hablo. Pero vos tenés otro material, otro corazón. Sí, tengo un corazón de carne. Mi rey habla y yo quiero obedecer. Pero Isaías, ¿estás loco? Sí, como dice Pablo, si estamos locos es por Cristo. Y ve la galería de la fe. Entonces los ve a ellos y vos decís, tengo el mismo Dios. Y empezás, volviendo al fútbol, empezás a hacer jueguitos como Ronaldinho, empezás a tirar tiro libre como Riquelme, y te dicen, dale, jugá. Y vos empezás a mirarlos a ellos. Y ellos eran del mismo material, se la bancaron. Yo también me la voy a bancar porque el mismo Dios vive en nosotros. Y empezás a vivir así. Qué triste es que nuestra generación tenga que mirar los libros para tener nuestros héroes de la fe. Porque no tenemos dentro de la iglesia héroes de la fe. Pero si mira lo que hizo aquel, mira lo que hizo aquel, mira lo que hizo aquel. Y vamos, y el mismo Dios y el mismo material. Y dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y de todo el pecado. Fíjense, son dos cosas diferentes. Algunos se despojan del pecado, pero cargan peso a mansalva. Despojate del peso, despojate del pecado, que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia, con perseverancia, con constancia, la carrera que tenemos por delante. Y acá dice, vos tenés esta nube de testigos, míralos, aprende de ellos. Todo eso fue escrito para tu enseñanza. Pero dice el 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En otra traducción dice, el campeón. El campeón, Él es el campeón. Dice, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Lo que vos tengas que hacer en tu vida cristiana, para llevar un cristianismo con temor y temblor, no es tan difícil ni feo como lo que Jesús hizo al enfrentar la cruz, en realidad en toda su encarnación. No es tan feo. Y si Él lo hizo, y se pone ejemplo para vos, como dice Pedro, anden en sus pisadas, es para darte el ejemplo. Anímate. Y dice que Él lo hizo.
Entonces el 3 dice, consideren pues a aquel, a Jesús, que soportó tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¿A quién tengo que mirar? A Jesús. ¿Cómo fue su vida? Así. ¿Qué actitud tuvo? Esta actitud. Filipenses 2, del 5 en adelante. Y así, así, así. Pero Señor, me canso. No lo está mirando Jesús. Míralo a Jesús. Pero Señor, hay muchos pecadores. Míralo a Jesús. Él también los tenía alrededor. Lo mataron, lo torturaron. Míralo a Jesús y dale. Pero Señor, no tengo héroe de la fe. Te lo dejé en la Biblia. Pero Señor, mi contexto, mi sueldo, mis deudas. Pensá como un ser espiritual. No como el pagano del lado. Pero Señor, esto, el otro. Hermano. Ni las flores del campo se vistieron con la realeza. Perdón, ni Salomón se vistió con la realeza de las flores del campo. Busca el reino y su justicia. Lo demás el Señor te lo va a dar. Pero que no tenga los pajaritos. El Señor los cuida. No te va a cuidar a vos. Simplemente se trata de eso. Tu cristianismo se reduce a que tenés miedo a no comer, a no vestirte. No compres tanta ropa. No comas tanto. Y entregá tu cuerpo como un sacrificio vivo. Sos el sacerdote de ese sacrificio. Y hacelo con temor y temblor hasta que Él vuelva o hasta que nosotros lleguemos a Él. Pero creamos en el cristianismo bíblico. No creamos en estas mentiras y fábulas que nos hemos inventado para estar cómodos. Amemos a Dios con todo lo que somos. Porque ese es el mandamiento 1. Amale. Él es digno de tu amor. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Y ofrecete como una ofrenda líquida. Cuando vos ves el sacrificio de otro. Y brindate sobre el sacrificio del otro. Porque Dios es digno. Y es lo que necesitamos hacer. Y para no desanimarte en tu corazón, pone tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Vamos a orar para finalizar.